Hollywood es más que una palabra, es más que una ciudad. Hollywood es una galaxia con su propia constelación de estrellas. Nos ofrece glamour, júbilo, triunfos, maravillas. ¿Quién no soñó con llegar a la meca del cine y ser una celebridad? Pero si nos internamos en sus entrañas, la realidad es muy distinta. Aquí no hay más que desgracia, vicios, locura, muerte y misterios. Y ningún astro está a salvo. A varios de estos casos los desarrollamos en nuestra serie Hollywood al desnudo, pero aún queda mucho por explorar. Prepárense para bucear en el iceberg de los escándalos de Hollywood. Estamos en la superficie, pero eso no significa que podamos sentirnos cómodos. Aquí sobresalen los accidentes fatales que padecieron figuras de la pantalla. Muchos casos impactan por la juventud de algunos o la brutalidad que sufrieron otros. Uno en particular torció para siempre el mundo del espectáculo. Jayne Mansfield fue una de las rubias del Hollywood de los años 50 y 60. Hizo comedias exitosas y protagonizó tapas de la revista Playboy, pero cuando los éxitos mermaron, debió brindar shows en clubes nocturnos. El 29 de junio de 1967, luego de animar un club de Mississippi, se subió a un Buick Electra de 1966 para volver a su casa. La acompañaban 3 de sus hijos, su amante y un empleado. Como la actriz al día siguiente debía salir en televisión, tomaron una ruta alternativa. Terminaron chocando contra un camión fumigador. Murieron los 3 adultos, incluyendo Mansfield. Tenía 34 años y devino figura de culto. Anton Yelchin, nativo de San Petersburgo, fue criado en Estados Unidos. Su papel de Pavel Chekhov en las películas de Star Trek lo posicionaron como un nuevo ídolo y tenía más ambiciones, hasta que llegó el 19 de junio de 2016. Se subió a su Jeep Cherokee listo para salir de su casa de Studio City, en Los Ángeles, pero antes bajó para revisar su buzón. El vehículo encendido rodó marcha atrás y dejó al actor atrapado entre la valla de seguridad y una columna de ladrillo. Murió asfixiado y solo contaba con 27 años. Los padres demandaron a la empresa automotriz que fabricó el Jeep. Consideraban que el cambio de marcha atrás estaba defectuoso y mal construido. 2 años después llegaron a un acuerdo extrajudicial. Alaya comenzó su carrera de cantante durante los años 90 y hasta se la consideró la princesa del rhythm and blues. Aquel éxito le permitió llegar al cine. En 2001 terminó de filmar Queen of the Damned, donde compuso una vampira, un papel que prometía catapultarla al estrellato. Pero el 25 de agosto de ese año, la artista abordó un avioneta en las Islas Abaco, Bahamas. Había terminado de rodar un videoclip y viajaría a Florida. Apenas despegó, a 60 metros del final de la pista, la avioneta se estrelló. No hubo sobrevivientes. Alaya tenía solo 22 años. Naya Rivera brilló junto a sus compañeros de la serie musical Glee. Su personaje, Santana López, fue uno de los más populares. El 8 de julio de 2020, alquiló un bote y salió a navegar por el lago Piru, en California. Llevó a Josie, su hijo de 4 años, y juntos se pusieron a nadar. Cuando corrieron peligro de ahogarse, ella logró salvar al chico, pero fue incapaz de evitar su propia muerte. Su cuerpo fue hallado 5 días después. La policía reconstruyó los hechos mediante el testimonio de Josie. Rivera tenía 33 años. Vic Morrow era una estrella de la televisión. A principios de los 80 fue convocado para una ambiciosa película, Twilight Zone The Movie. En el segmento Time Out encarna a un racista que recibe su merecido. Durante una secuencia, el personaje debe salvar a 2 niños vietnamitas del ataque de un helicóptero estadounidense. Esos niños fueron interpretados por René Shin-Ji Chen y Mika Dean Lee, pero el helicóptero que sobrevolaba a los actores perdió el control por los efectos de las explosiones y se estrelló. Morrow y Lee murieron decapitados por las hélices. Chen resultó aplastado. El director John Landis y el productor George Folsey fueron llevados a juicio, pero quedaron libres de los cargos de homicidio involuntario. A partir de esa tragedia, Hollywood modificó leyes acerca del trabajo con actores menores de edad por la noche y en escenas con efectos especiales. Y hasta ahora, todos estos casos fueron accidentales, pero a partir de este momento comienzan algunos misterios y situaciones que los harán pensar 2 veces sobre el mundo del espectáculo. Descendemos de nivel y nos adentramos en las luminarias que sucumbieron ante los excesos. Algunos lograron salir adelante, como Robert Downey Jr. y Lindsay Lohan, pero los que veremos en esta sección del iceberg no tuvieron tanta suerte. Por otro lado, muchos casos revelan otros flagelos, como la explotación laboral, la violencia de género y la falta de contención de una industria tan opulenta como insensible. Si prefieren una imagen impoluta de sus ídolos, mejor vuelvan a la superficie. Si, por el contrario, anhelan descubrir a qué punto se autodestruyeron, están en el lugar indicado. Judy Garland comenzó a actuar a los 7 años y alcanzó la cúspide como Dorothy en El Mago de Oz, pero ser estrella juvenil era un infierno.
Debía soportar que los productores le administraran pastillas energéticas e inyecciones de adrenalina para que trabajara sin pausa. También la obligaron a mantenerse delgada, y hasta se dijo que fue abusada por Louis B. Mayer, responsable de la Metro-Goldwyn-Mayer. Esos y otros tormentos la inclinaron a la autodestrucción. Nunca pudo soltar sus vicios, que le provocaron su muerte el 22 de junio de 1969, a los 47 años. Todavía es un paradigma de los niños actores con destino trágico. John Belushi, más que un comediante, era una fuerza de la naturaleza. Triunfó en Saturday Night Live y se consagró con las películas Animal House y The Blues Brothers. Su talento era evidente. También sus problemas con las sustancias prohibidas. El principio de su final ocurrió el 28 de febrero de 1982. Se registró en el Chateau Marmont, el hotel de Sunset Boulevard elegido por las estrellas para sus hábitos ilegales. Tras una maratón de excesos, el 5 de marzo fue encontrado muerto por sobredosis. Una buena parte de Hollywood significó el cierre de una era, pero eso no impidió más episodios parecidos. También se volvió un paradigma de los comediantes con destino fatal. River Phoenix era el actor más joven y más virtuoso de su generación, especialmente por su actuación en el drama My Own Private Idaho. Aquí compuso un muchacho propenso a los vicios, un hábito que se trasladó a la vida real. Para sus colegas no podía salir del personaje. Entonces llegó el 30 de octubre de 1993. Esa noche asistió al Viper Room, club nocturno que pertenecía a Johnny Depp. De lo que aconteció aquella noche surgieron varias historias. Una indica que bebió un vaso con una mezcla de sustancias ilegales. Otra dice que se encerró en el baño a consumir. De cualquier manera, tuvo un paro cardíaco. Murió en los brazos de su hermano, el también actor Joaquin Phoenix. Corey Haim fue uno de los astros juveniles de los 80 gracias a películas como The Lost Boys, pero detrás de sus logros había un muchacho solo y presionado por una industria implacable. Incurrió en los excesos a modo de escape, aunque solo halló nuevos tormentos. Las adicciones arruinaron su carrera. Lo perdió todo, al punto de mendigar en la calle por una porción de pizza. Volvió a su Canadá natal para intentar una mejora en su vida y retomar la actuación. Eso no fue suficiente. Murió en 2010, a los 38 años. Debido a su pobreza, los padres debieron subastar sus pertenencias para pagar el funeral. Cory Monteith, con su rol de Finn Hudson en Glee, se volvió un ídolo de multitudes, pero a medida que crecía su popularidad, crecía su dependencia a las sustancias. Los compañeros lo sabían, pero eran incapaces de detenerlo. Sobre todo Lea Michele, con quien había empezado un noviazgo. En 2011, Monteith habló públicamente del tema y reveló que había empezado cuando tenía 13 años y quería sobrellevar problemas familiares. El 13 de julio de 2013 apareció sin vida en una habitación del Hotel Fairmont Pacific Rim. Había ingerido una combinación fatal de sustancias. Tenía 31 años. Su partida propició el final de la serie. Tatum O'Neal. A los 10 años ganó un Oscar por su papel en Paper Moon. Así, se convirtió en la actriz más joven en obtener la estatuilla. Parecía ser el comienzo de una gran carrera, pero todo fue un tormento. Su padre, el astro Ryan O'Neal, sentía envidia de sus premios. La niña debió soportar sus maltratos físicos y psicológicos. No pudo acudir a su madre, Joanna Moore, porque luchaba con sus adicciones. Tatum, desamparada, seguiría ese mismo camino de autodestrucción. En mayo de 2020, los excesos le provocaron un derrame cerebral. Debió hacer tratamientos para recuperar el habla. Whitney Houston fue una de las voces más virtuosas y exitosas. Conquistó los charts y también sobresalió en el cine. La gloria terminó en 1992, cuando se casó con el también cantante Bobby Brown. Houston se dejó arrasar por los hábitos insalubres de su esposo. Los vicios arruinaron su carrera y su vida. Se divorció de Brown en 2007, pero eso no impidió su declive. Murió el 11 de febrero de 2012. La tragedia estuvo lejos de culminar ahí. 3 años más tarde, su hija Bobby Christina Brown perdió la vida por una causa idéntica. ¿Y se puede juzgar a las estrellas por caer en adicciones dentro de una industria tan competitiva y voraz? Yo no opino que sea justo, pero lo que viene a continuación revela un costado sórdido e ilegal del que participaron algunos de los miembros más altos del jet set hollywoodense. Nos sumergimos cada vez más y llegamos al tercer nivel, un ámbito donde mandan las perversidades más repulsivas. Aquí yacen las personalidades de Hollywood que aprovecharon su estatus para cometer abusos o incurrir en otras costumbres desagradables. Como consecuencia, algunos perdieron sus carreras y otros debieron responder ante la justicia. Este sector no es apto para los débiles de espíritu, para quienes prefieren conservar una imagen intachable y decente de sus ídolos. En cambio, si eligen saber la verdad, por más retorcida que sea, les damos la bienvenida. Roman Polanski,
Films como El bebé de Rosemary y Barrio Chino lo elevaron al monte Olimpo de los grandes directores, pero su vida estuvo signada por la tragedia y la oscuridad. Fue un sobreviviente del Holocausto en la Segunda Guerra Mundial y a fines de los 60, su mujer, Sharon Tate, fue una de las víctimas asesinadas por el despiadado clan de Charles Manson. En 1977 conoció a Samantha Gamer, una modelo juvenil de 13 años. La citó en la mansión de Jack Nicholson para hacerle unas fotos que saldrían en la revista Vogue, pero Polanski le dio un calmante y se aprovechó de ella. Fue arrestado, pero 42 días después quedó en libertad condicional. De inmediato viajó a Francia, donde no podía ser extraditado a Estados Unidos. Nunca pudo regresar a Norteamérica. En 2023, Gaymer se reunió con Polanski y, según dijo, lo perdonó. Sin embargo, el cineasta aún es resistido por la opinión pública. Harvey Weinstein. Era el amo y señor de Hollywood, pero siempre fue una figura polémica. Durante años destacó por sus artimañas para que las películas que producía o distribuía ganaran Oscars. Aún así, era respetado por la industria. Todo cambió en octubre de 2017. Una serie de artículos periodísticos reveló que había abusado de actrices y de otras mujeres. También se supo que había arruinado las carreras de quienes lo habían rechazado, como Mira Sorvino y Ashley Judd. Weinstein fue expulsado de la academia, perdió todos los reconocimientos que había recibido y recibió una condena de 16 años de cárcel. Bill Cosby fue un referente de la comedia estadounidense y mundial. Gracias a la sitcom The Cosby Show, fue considerado el padre de América, ya que transmitía valores familiares, un estatus que terminó en el siglo XXI. Varias mujeres dijeron haber sido abusadas por él entre 1965 y 2008. Según las denuncias, el actor daba sedantes para someterlas a actos lascivos. En septiembre de 2018 fue condenado a 10 años de prisión. Quedó libre 3 años después debido a que la Corte Suprema de Pensilvania anuló la condena, pero no evitó la condena social. Cosby nunca se mostró arrepentido de sus actos. Fatty Arbuckle fue una estrella de la comedia del cine mudo, a nivel de Charles Chaplin y Buster Keaton. Su caída ocurrió el 5 de septiembre de 1921. Organizó una fiesta privada en el Hotel Westin St. Francis de San Francisco. Virginia Rapp, una de las invitadas, fue hallada malherida. Murió a los 4 días debido a una peritonitis ocasionada por la perforación de la vejiga. Ella dijo que Arbuckle la había dañado. Él enfrentó 2 juicios y fue declarado inocente. Sin embargo, la prensa amarilla inventó rumores que se volvieron más notorios que la realidad. Uno indicaba que Arbuckle la había ultrajado con una botella. Fue marginado de Hollywood y detestado por los espectadores. Además, el caso de Fatty Arbuckle fue uno de los primeros en la historia donde la prensa se aferró de una acusación para generar morbo en sus lectores con total impunidad. Casey Affleck. Con sus laureadas actuaciones demostró que era más que el hermano de Ben Affleck. También incursionó en la dirección con el falso documental I'm Still Here. Durante el rodaje, 2 mujeres del equipo denunciaron que él había abusado de ellas. El actor llegó a un acuerdo extrajudicial. Sin embargo, el episodio fue reflotado en 2018, día antes de la ceremonia de los Oscars. Ganó como mejor actor por Manchester by the Sea. El premio fue entregado por Brie Larson, que no ocultó su incomodidad. Casey Affleck nunca negó las acusaciones y se disculpó, pero eso no impidió que Hollywood lo marginara. Danny Masterson se hizo famoso por la sitcom That 70 Show, pero su éxito culminó en 2016. 4 mujeres lo denunciaron por abuso agravado. Una de ellas dijo que se portaba como un sargento y la obligaba violentamente a desvestirse y meterse en la bañera después de servirle una copa de vino. A continuación se aprovechaba de ella. El 7 de septiembre de 2023, Masterson fue condenado a 30 años de prisión y cadena perpetua. Víctor Salva era un director promisorio, al punto de ser apadrinado por Francis Ford Coppola. Así pudo dirigir su ópera prima, el thriller de terror Clown House. No obstante, lo más aterrador sucedió detrás de cámara. En el rodaje cometió actos indecentes con Nathan Forrest Winters, el niño protagonista. Tras la denuncia, la policía allanó el departamento del realizador. Descubrieron videos en los que se aprovechaba de Winters, y también fotos de niños en poses comprometedoras. Salva fue condenado a 3 años de prisión, aunque pudo salir al cabo de 15 meses con libertad condicional. Volvió a hacer cine, pero la opinión pública jamás lo perdonó. Dan Schneider. Trabajando en Nickelodeon, creó éxitos como All That, iCarly y Zoey 101. Era un gigante de la industria del entretenimiento, pero siempre hubo rumores de sus conductas inapropiadas con los elencos femeninos. También era conocido su fetiche por los pies. Todo explotó con las denuncias de Amanda Barnes y Jeanette McCurdy. También se dijo que había abusado de Jamie Lynn Spears y que incluso era el verdadero padre de la hija que tuvo la actriz a los 16 años. Ante ese panorama, Schneider fue desvinculado de Nickelodeon. Eso no detuvo las denuncias. Aunque nunca hubo acciones legales en su contra, el productor recibió una condena
condena pública que cada día se vuelve más contundente. James Franco. Su versatilidad y carisma lo convirtieron en uno de los astros del nuevo siglo, pero en enero de 2017, 5 mujeres lo denunciaron en Los Angeles Times por comportamiento inapropiado. Decían que el actor las convocaba en sus clases de teatro y les prometía papeles en sus films en caso de ceder a sus peticiones indecentes. 2 años más tarde fue demandado por Sarah Teeter Kaplan y Toni Gall, 2 exalumnas de Studio 4, su escuela de actuación. Revelaron que hacía representaciones de escenas adultas donde aprovechaba para propasarse con ellas. Franco terminó admitiendo que tuvo intimidad con varias alumnas y fue relegado por la industria. Louis C.K. Luego de años haciendo stand-up y escribiendo guiones, alcanzó la cumbre con la serie Louis. Lo consideraban un nuevo maestro de la comedia, cuando emergieron sus secretos más prohibidos. En 2017, un artículo de The New York Times presentó el testimonio de 5 mujeres que denunciaron cómo se tocaba frente a ellas. Pronto surgieron más acusaciones, cada vez más turbias. El comediante debió admitir su culpabilidad y fue cancelado, aunque sin condena judicial. Con el tiempo volvió a hacer shows y películas, encarando el negocio de forma independiente, sin que un estudio como Netflix lo apoyara. Paradójicamente, Louis C.K. afirma que así le va mucho mejor. Una parte de sus fans los perdonaron, pero otros prefieren condenarlo para siempre. Armie Hammer. Gracias a films como Social Network y Call Me By Your Name, ascendió al club de los nuevos astros de Hollywood, una imagen perfecta que se desvaneció en enero de 2021. Aparecieron denuncias de mujeres que aseguraban haber sido abusadas por el actor. Una agregó que había amenazado con romperle una costilla para comérsela en una barbacoa. Hammer dijo que practicaba el sadomasoquismo con sus amantes, pero que habían sido actos consensuados. Al final, reconoció sus errores y pidió disculpas. En tanto, Hollywood lo desechó. Jeffrey Jones supo ser uno de los actores secundarios habituales de Hollywood. Solía trabajar mayormente con el director Tim Burton. En 2003 fue arrestado por posesión de material con menores en actitudes obscenas. También se descubrió que le había pagado a un joven de 14 años para posar en fotos de carácter indecoroso. Logró evitar la cárcel, pero cada año debía registrarse como un delincuente sexual. En 2010 no lo hizo, por lo que recibió una condena de 3 años de libertad condicional y 250 horas de servicio comunitario limpiando carreteras. Mark Salling. En Glee compuso al rebelde Puck y se ganó a los fans. Ni ellos estaban preparados para la revelación que tuvo lugar en 2015. Gracias a la denuncia de un amante, la policía encontró en su computadora 50.000 imágenes y 600 videos de niños en situaciones inconfesables. Admitió su culpa y fue encarcelado, pero salió libre pagando una fianza de $20. Igual debía ir a juicio. Por su delito le esperaban de 4 a 7 años de prisión. El actor se quitó la vida el 30 de enero de 2018, a los 35 años. Continuamos descendiendo de nivel. Estas aguas son gélidas como un cuerpo sin vida y peligrosas como cuchillas, perfectas para un muestrario de estrellas que fueron víctimas de homicidios o que se convirtieron en victimarias, incluso sin proponérselo. ¿Son incapaces de soportar demasiada muerte y sangre? Prepárense, porque aquí encontraremos algunos de los casos de asesinato más oscuros de la historia de Hollywood. Dominique Dunne. Apareció a finales de los 70. Su papel de hija mayor en Poltergeist le dio notoriedad. Le auguraban una gran carrera, pero tenía una pareja conflictiva, John Thomas Sweeney. Ella debía soportar sus golpizas, hasta que decidió abandonarlo. Pero la noche del 30 de octubre de 1982, él apareció en su casa para pedirle perdón y retomar el noviazgo. Dunne lo rechazó, Sweeney no lo toleró y le apretó fuerte el cuello de la actriz. Fue hospitalizada, pero quedó con muerte cerebral. Los padres debieron autorizar a que la desconectaran. Falleció poco antes de cumplir 23 años. Sweeney quedó libre al cabo de 2 años y medio y cambió de identidad. Phil Hartman integró una de las generaciones doradas de Saturday Night Live. También formó parte de Los Simpson, donde le puso la voz a Troy McClure y al abogado Lionel Hutz. No tenía problemas con los excesos, como sus colegas, pero sí una esposa complicada. Bryn Omdal envidiaba el éxito de su esposo y podía ser violenta e impredecible. El 28 de mayo de 1998 asesinó a Hartman disparándole varias veces en la cabeza. Antes de ser atrapada por la policía, usó el arma para quitarse la vida. Rebecca Sheffer. A fines de los 80 era una joven promesa del cine y la televisión. Su papel en la sitcom My Sister Sam la volvió una cara conocida. También se volvió la obsesión de Robert John Bardo, que quiso conocerla. Como no le permitieron ingresar al estudio donde se grababa la serie, comenzó a odiarla. Y el odio creció al verla en la película Scenes from the Class Struggle in Beverly Hills, donde tenía escenas candentes. El 18 de julio de 1989 fue a la casa de la actriz y la asesinó de un disparo en el pecho. Bardo recibió una condena y cadena perpetua. Dorothy Stratton.
Alcanzó notoriedad como conejita de Playboy, y de ahí pasó al cine y la televisión. Sus logros tenían un lado tenebroso. Paul Snider, su marido y representante, un individuo posesivo que controlaba cada movimiento personal y profesional. Cuando Stratton se enamoró del director Peter Bogdanovich, le pidió el divorcio a Snider. Ambos se reunieron el 14 de agosto de 1980. Ella acudió pensando que resolverían cuestiones económicas, pero Snider le disparó en la cara con una escopeta Mossberg del calibre 12. Usó el cuerpo para actos inenarrables y luego utilizó el arma para terminar con su vida. Stratton tenía 20 años. Judith Barsi, entre fines de los 80 y principios de los 90, fue una de las niñas actrices más famosas. Trabajar en cine y televisión le dio reconocimiento y le permitía huir de su tortura diaria, su propio padre, Joseph Barsi, un hombre vicioso y maltratador. A los 10 años, Judith convivía con las golpizas, y entonces ocurrió lo peor. El 25 de julio de 1988, ella y su madre fueron asesinadas de un disparo en la cabeza por Joseph. Mantuvo los cuerpos 2 días, hasta que los prendió fuego y se quitó la vida. Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee, quería hacer carrera por sí mismo, y a comienzos de los 90 lo estaba logrando. El papel del rockero vengativo Eric Draven en The Crow sería su pasaje a la cima, pero en el rodaje encontró su terrible destino. El 31 de marzo de 1993 debía filmar una escena clave, donde recibiría un disparo en el abdomen. Se suponía que la bala era de salva, pero resultó fatal. Murió a los 28 años. Una investigación reveló que los productores habían cometido negligencia. Debido al bajo presupuesto, los encargados de los efectos especiales fabricaron balas de salva usando municiones verdaderas. Michael Massey, el actor que apretó el gatillo, nunca pudo superar aquel homicidio involuntario. John Lennon. El 8 de diciembre de 1980, el ex Beatle salió del Hotel Dakota, donde se estaba hospedando en Nueva York. De pronto fue interceptado por un individuo que primero le pidió un autógrafo y después le disparó a matar. Lennon murió y el asesino fue arrestado. Se trataba de Mark Chapman, que estaba obsesionado con el libro The Catcher in the Rye de J.D. Salinger y con las celebridades. Confesó que solo quería notoriedad y que podía haber asesinado a Elizabeth Taylor o al conductor Johnny Carson. Chapman fue condenado a cadena perpetua. Sharon Tate era una de las actrices ascendentes de los 60. Además, se había casado con Roman Polanski y estaba embarazada. El sueño se tornó pesadilla a la noche del 9 de agosto de 1969. Ella estaba con 3 amigos en su residencia en Cielo Drive al 10050. Todos fueron asesinados por unos intrusos: Tex Watson, Patricia Kerwinkle y Susan Atkins. Pertenecían a la familia Manson, el clan liderado por Charles Manson. Los 4 fueron a la cárcel. Tate fue enterrada en el cementerio Holy Cross de Culver City, con su hijo no nato en brazos. Robert Blake. Desde los años 50 se lució en el cine y la televisión. No volvió a acaparar las noticias hasta el 4 de mayo de 2001. Estaba casado con Bonnie Lee Buckley, y ambos fueron a cenar al restaurante Vitelos, en Studio City. Más tarde, ella estaba sentada sola en el auto del actor, cuando fue asesinada de un disparo en la cabeza. Blake fue el principal sospechoso, porque la relación entre ellos era difícil. Fue arrestado en 2002, aunque lo declararon inocente 2 años después, pero enfrentó una demanda civil de los hijos de Buckley. Debió pagarles $30 millones hasta que se declaró en bancarrota. Matthew Broderick. Su protagónico en Ferris Bueller's Day Off lo transformó en una nueva estrella juvenil. En 1987 viajó de vacaciones a Irlanda del Norte junto a su novia, la también actriz Jennifer Grey, el 7 de agosto de ese año. Ambos iban en un BMW por la ruta, hasta que se estrellaron de frente contra otro vehículo. Los actores se salvaron, pero en el accidente murieron Anna Gallagher y su madre, Margaret Doherty. Broderick se declaró culpable y su cargo quedó reducido a conducción imprudente. Solo debió pagar una multa de $175, que se sumaban a los 4.000 abonados como fianza. Siguió actuando, pero admitió que aquella tragedia lo marcó para siempre. Alec Baldwin, siendo un veterano de Hollywood, firmó para protagonizar y producir Rust, un western independiente. El 21 de octubre de 2021 se preparó para un plano donde debía desenfundar y disparar a la cámara, pero durante el ensayo una bala salió del arma que empuñaba y le dio en el abdomen a la directora de fotografía Halyna Hutchins. Murió enseguida, a los 42 años. Al igual que en el caso de The Crow, la producción cometió negligencias al querer abaratar costos. Baldwin recibió cargos por homicidio culposo, aunque los fiscales lo retiraron. Llegó a un acuerdo económico con los familiares de Hutchins. Cambio, Hannah Gutierrez Reed, la armera que cargó el revólver, fue condenada a 18 meses en prisión. Phil Spector era el productor musical más aclamado que trabajó con luminarias como The Beatles.
También era famoso por su temperamento fuerte, al punto de maltratar a músicos y parejas. Muchos se preguntaban a qué extremo llegaría. El 3 de febrero de 2003 asistió a House of Club. Allí entabló relación con Lana Clarkson, una actriz de películas clase B que también trabajaba de camarera. Spector la llevó a su mansión, pero al poco tiempo salió con un arma. Dentro de la vivienda, los restos de Clarkson. Le habían disparado en la boca. 6 años más tarde, el productor fue condenado a 19 años de prisión. Murió en 2021. Con esto pensarán que no es posible dar con más decesos y depravación, pero todavía se puede descender aún más. Bajamos al quinto nivel. Y aquí tenemos los grandes misterios de Hollywood. Abundan los crímenes sin resolver, pero también hay lugar para otras muertes y episodios que todavía dan pie a sospechas y teorías. Algunos casos ya forman parte de la mitología de Hollywood y terminaron de volver icónicos a sus involucrados. Siéntanse libres de regresar los que estén hastiados de tanta putrefacción. Si gozan de los enigmas y los misterios, aun cuando las preguntas sean más que las respuestas, pueden frotarse las manos. James Dean. Con su papel de Jim en Rebelde sin causa, se convirtió en el primer adolescente del cine, pero sobre todo era un actor que estaba revolucionando la industria con su talento y presencia. Todo cambió el 30 de septiembre de 1955. Siendo fanático de los autos, adquirió un Porsche Spyder 550 al que bautizó Little Bastard. Lo probó manejando por la costa de California. Cuando trató de esquivar un auto que venía a toda velocidad, chocó de frente contra un Ford. Dean murió a los 24 años, pero nació su leyenda y también la de Little Bastard. Algunas piezas del vehículo fueron adquiridas por personas que sufrieron accidentes inexplicables. Algunos incluso perdieron la vida en choques. Estas y otras partes nunca pudieron ser recuperadas. Surgió la teoría de que el mismo Dean fabricó el accidente para escapar del ojo público y que en realidad él sigue vivo en algún lugar alejado de Hollywood. Marilyn Monroe. El 5 de agosto de 1962, la estrella de Hollywood por excelencia fue encontrada muerta en su casa. La autopsia reveló que había ingerido grandes cantidades de pastillas. Aunque estaba lidiando con trastornos mentales y excesos, había cabos sueltos que alimentaron miles de teorías. Las más delirantes apuntan a su supuesto amante, el presidente John Fitzgerald Kennedy, y a su hermano, el fiscal general y también supuesto amante, Robert Kennedy. Este último la habría inducido a quitarse la vida para que no revelara los secretos más confidenciales del clan y que un escándalo opacara su carrera. Otra teoría señala que fue asesinada por el capomafia Salvatore Sam Giancana, que quería vengarse de los Kennedy, y también se afirmó que la CIA la liquidó por hallar pruebas legítimas de la existencia de vida extraterrestre. Ninguna investigación de la muerte de la diva prosperó. Natalie Wood era una de las estrellas juveniles de los 50, gracias a clásicos como Rebelde sin causa y West Side Story. El 27 de noviembre de 1981, ella y su marido, el también actor Robert Wagner, abordaron el yate nuevo de él, Splendor. Los acompañó su amigo Christopher Walken. 2 días más tarde, la actriz desapareció de la embarcación. A las pocas horas fue encontrada ahogada en las aguas de la isla de Santa Catalina, en California. Wagner sostenía que se había caído del yate por accidente y no logró subirse al bote. Sin embargo, surgieron teorías de que sucedió algo más. La más fuerte relata que Wagner, Walken y el capitán del Splendor fueron incapaces de salvarla cuando ella cayó al mar después de discutir con su marido. Los 3 hombres hicieron un pacto de silencio y contrataron un abogado para que las autoridades cerraran la causa. Esto nunca pudo ser confirmado, aunque algunos testigos dijeron haber escuchado una discusión. Lana Turner fue la femme fatale del Hollywood clásico. Su intimidad también era complicada, sobre todo su relación con Johnny Stompanato, mano derecha de la mafia judía de Los Ángeles, un individuo celoso y violento. El 4 de abril de 1958 ambos discutían en el dormitorio. Ella salió y él la siguió para golpearla. Entonces apareció Cheryl, la hija de 14 años de Turner. Empuñaba un cuchillo y apuñaló de muerte a Stompanato. El veredicto de la justicia fue homicidio justificado, pero no convenció a la gente y emergieron teorías. Una señala que lo mató la propia actriz. Para no perder su carrera, habría convencido a Cheryl de cargar con la culpa. La justicia sería más benévola con una menor. Otra teoría dice que la joven estaba enamorada de Stompanato y sentía celos, o que se vengó porque él había abusado de ella. Nada fue confirmado. Bruce Lee fue la primera estrella de Hollywood asiática. En 1973 preparaba su nuevo film, Game of Death. Estando en el departamento de Betty Ting Pei, una de sus actrices, el astro sintió un fuerte dolor de cabeza. Tomó un Equagesic, un medicamento compuesto de aspirina y meprobamato, y se acostó, pero nunca despertó. Fue declarado muerto el 20 de julio. La autopsia reveló que había tenido un edema cerebral potenciado por una reacción alérgica al Equagesic.
Aún así, emergieron infinidad de teorías, desde una maldición china ancestral hasta una venganza de la mafia china, a la que nunca le pagó por protección. Otra señaló que una prostituta lo mató en defensa propia cuando quiso maltratarla. Por otro lado, se dijo que Betty provocó su muerte porque trabajaba para una sociedad secreta que quería exterminarlo. Todo esto alimentó la leyenda de Bruce Lee. Elizabeth Short era una aspirante actriz deseosa de triunfar en Hollywood, pero el 15 de enero de 1947 fue hallado su cadáver en una zona en construcción. Había sido asesinada con un nivel de brutalidad inusitado, aunque no había rastros de sangre, como si fuera un crimen ritual. La prensa la apodó la Dahlia Negra, en referencia a la película The Blue Dahlia, sobre una chica desaparecida. La policía realizó una investigación exhaustiva por toda la industria, pero no halló culpables. Solo hubo rumores y teorías. Algunos comentaban que Short había sido víctima de una cita que resultó violenta o que la habían atacado cuando quiso viajar haciendo autostop. Un detective aseguró que el culpable era su propio padre, un médico llamado George, también autor de otros crímenes. El caso derivó en uno de los grandes misterios de Hollywood y de la historia criminal norteamericana. Jean Spangler era una de las tantas aspirantes a estrellas de Hollywood clásico, pero el 7 de octubre de 1949 salió de su casa y nunca regresó. Solo encontraron su bolso con una carta que decía: Kirk, no puedo esperar más, voy a ver al Dr. Scott. Él se ocupará mientras madre esté afuera. La investigación apuntó al astro Kirk Douglas. Él lo negó. También se supo que ella estaba embarazada de unos pocos meses. Surgió la teoría de que había muerto en una sala de operaciones clandestina tras una fallida operación para quitarle el bebé. También se apuntó al crimen organizado de Los Ángeles, ya que la habían visto en una fiesta con hombres del capo de la mafia, Mickey Cohen. Ninguna hipótesis fue confirmada y el cuerpo de Spangler jamás apareció. Heath Ledger conquistó Hollywood con actuaciones intensas y audaces, pero tenía un problema con los vicios que perjudicó su relación con la actriz Michelle Williams. Ambos se separaron y él no lo soportó. El 22 de enero de 2008 murió por ingerir una mezcla de medicamentos recetados. Sus allegados negaron que lo hubiera hecho a propósito, aunque algunos admitieron que estaba infeliz y triste. También surgió la teoría de que componer al Joker en The Dark Knight había deteriorado su mente. Incluso el padre dijo que solía compenetrarse demasiado con sus personajes. Esto fue potenciado por el diario que llevó mientras preparaba el papel. Al final del cuaderno figura una nota sobre una foto del villano, donde escribió: Bye bye. Bob Crane. En los 60 triunfó como protagonista de la serie Hogan's Heroes. También desarrolló un pasatiempo oculto. Seducía a mujeres en bares y las convencía de aparecer en videos amateurs para adultos. Lo ayudaba un amigo, John Henry Carpenter. Cuando el hobby se volvió una adicción, el actor se separó de su socio. Pero el 29 de junio de 1978, Crane fue hallado muerto. Presentaba golpes y un cable alrededor del cuello. El principal sospechoso fue Carpenter. En su auto la policía encontró manchas de sangre que coincidían con las de la víctima. Aún así, fue exonerado por la justicia. Si bien se consideró que había sido asesinado por el padre de alguna mujer, el crimen de Bob Crane quedó impune. Y si creen que Hollywood no puede esconder más secretos, están subestimando su capacidad de sorpresa. Siempre hay espacio para intrigas aún más extrañas y retorcidas. Y llegamos al último nivel, donde la exclusividad es de las conspiraciones. Algunas podrían revelar los apetitos más enfermizos de las estrellas, capaces de lo que sea con tal de preservar el estatus y aspirar a la vida eterna igual que vampiros. Muchas conectan a nombres famosos con sociedades secretas e incluso con otras especies que vivirían mezcladas entre nosotros. Buena parte de estos casos son difíciles de localizar en los motores de búsqueda e implican adentrarse en páginas ocultas y otros rincones sombríos de la web. Es la última advertencia. Pueden regresar a la superficie porque estas son las aguas más oscuras y fétidas. En caso de que elijan adentrarse en lugares prohibidos, igual preparen sus estómagos. Stanley Kubrick, uno de los grandes cineastas de la historia, también fue uno de los más enigmáticos. Una poderosa teoría dice que fue contactado por los Illuminati, una de las sociedades secretas más influyentes para que lo ayudaran a dominar el mundo. Según se indicó, el director huyó y dedicó gran parte de su carrera a denunciarlos a través de sus películas, como La Naranja Mecánica y Barry Lyndon. La exposición definitiva sería con Eyes Wide Shut, pero Kubrick murió durante la postproducción. Se dijo que fue por un paro cardíaco. Sin embargo, las teorías indicaban que había sido asesinado por los Illuminati. Comentarios que crecieron cuando el film fue estrenado. Los devotos de las conspiraciones detectaron toneladas de simbolismos vinculados a aquella sociedad. Y con esta película también surge otra duda. ¿Por qué alguien tan meticuloso como Kubrick quiso filmar Eyes Wide Shut, una película que transcurre totalmente en Nueva York, en sets de Londres? ¿Había alguna razón oculta detrás de esta decisión?
¿Había alguna amenaza que lo esperaba en Estados Unidos? Mel Gibson, con sus películas conquistó los 80 y los 90, pero también llamó la atención por actitudes controvertidas y declaraciones extrañas. En 1998 brindó una entrevista alejada de toda formalidad. Dijo que Hollywood era un lugar bizarro y que conocer a su colega Christopher Walken fue inquietante, que flotaba de costado, a través de la gente, como un vampiro. Al ver cerca el número 666, creyó que era el anticristo. Más llamativas fueron sus palabras en 2020. Denunció sin tapujos que la industria del espectáculo estaba empapada de sangre de niños inocentes, ya que existe un ritual de tomar sangre de bebé. Agregó que en el año 2000 fue invitado a una secta y no aceptó, pero terminó de comprender que Hollywood era el enemigo de la humanidad. Esas y otras frases fueron denostadas por los medios, pero los teóricos de la conspiración afirman que todavía ocultan una verdad perturbadora. Bohemian Grove, fundado en 1872, es un campamento exclusivo para los más poderosos y adinerados de Estados Unidos. Tiene lugar durante 2 semanas en una propiedad de 1000 hectáreas de Monte Rio, California. Ni siquiera la prensa tiene acceso, lo que dio lugar a infinidad de mitos y teorías. Aunque se supone que la finalidad es divertirse y disfrutar de la naturaleza, algunas voces indican que allí se teje el destino del mundo. Una leyenda asegura que en esas reuniones planificaron el proyecto Manhattan, indispensable para la creación de la bomba atómica. En el año 2000, el periodista Alex Jones logró infiltrarse y grabó la Cremation of Care, una ceremonia nocturna en la que individuos con togas y capuchas usan antorchas para incinerar una efigie cubierta por un manto, frente a la estatua de un búho de más de 12 metros de alto. Los miembros de Bohemian Grove sostienen que es un procedimiento teatral para despojarse de las preocupaciones, pero otras teorías indican que se trata de un rito pagano de indudable corte satanista. Adrenocromo. Se trata de un medicamento que supuestamente rejuvenece a quienes lo consumen. Según algunas fuentes, está hecho con sangre extraída de niños, y las élites de Hollywood las usan para conservar la salud y la juventud. Esta droga es mencionada en la película Fear and Loathing en Las Vegas, de Terry Gilliam, y algunas teorías sostienen que esta conducta es denunciada a través de Monsters Inc., donde los monstruos asustan a los niños para obtener sus gritos y alimentar su mundo. Durante la promoción del film Sound of Freedom, Jim Caviezel dijo que existiría un imperio del adrenocromo en Estados Unidos. Más recientemente, los teóricos de las conspiraciones planearon llevar adelante una protesta denominada Child Lives Matter para denunciar el tráfico de niños para la fabricación de adrenocromo. Sin embargo, siguen sin aparecer datos fehacientes. Hoteles con cámaras ocultas. Algunos hoteles de Hollywood cuentan con cámaras ocultas en puntos estratégicos de las habitaciones. Cuando registran secretos de las celebridades, los videos son usados para extorsionarlos. Cualquier intento de queja es inútil. Los dueños tienen vínculos con el crimen organizado o son ellos mismos una mafia. También pueden ser propiedad de figuras del show business, que se valen de material comprometedor para controlar a los actores. Lejos de ser una leyenda urbana, hoy es posible encontrar en la web casos de personas comunes y corrientes que descubren cámaras en hoteles. En cuanto a los famosos, ahora toman más precauciones. Hacen que sus asistentes barran el lugar con tecnología que detecta hasta las cámaras más ínfimas, un procedimiento similar al empleado por las comitivas de políticos. Aún así, muchos hoteles todavía cuentan con recursos para seguir llevando a cabo sus artimañas. Reptilianos. Se dice que estas criaturas humanoides provienen de la constelación Draco y están mezcladas entre nosotros con planes de dominación mundial. Algunos se infiltraron en Hollywood y adquirieron la personalidad de famosos. Por ejemplo, Robert De Niro. La doble identidad del actor fue identificada mediante una captura de Casino, donde se aprecia su ojo de serpiente. Supuestamente, la cámara lenta logra captar los rasgos ofídicos de un reptiliano en plena transformación. La confirmación parece ser una visita del astro a Cusco, Perú. Había ido a visitar los restos de la cultura inca construida por sus antepasados, pero De Niro sería apenas uno de los miles de astros que supuestamente son reptilianos. Y estamos seguros de que aún hay aguas más profundas, con oscuridades blindadas por los estudios y las estrellas, inaccesibles incluso para los blind items y los rincones más inexplorados de la web, porque Hollywood es una fuente inagotable de escándalos, tragedias, misterios, conspiraciones y horror. Fueron, son y serán los premios más famosos del cine. Generan amores y odios, pero nadie puede ignorarlos. Multitud de celebridades anhelan llevar la estatuilla. Cada año, los fanáticos sintonizan la gala para presenciar alegrías, decepciones y sorpresas. Predomina el glamour